La Corporación Aneco, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural, invita a los estudiantes del Colegio Integrado Pedro Santos del municipio de Pinchote a vivir una experiencia con Antonia Santos, el eco de su historia. El deseo no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Esto lo podemos constatar en la lucha y en el gran legado que dejó la heroína de la independencia María Antonia Santos y Plata a favor de la causa libertadora. Los invito a conocer parte de la historia de esta valerosa mujer, su origen familiar, sus antecedentes de su trabajo y parte de su aporte en la lucha libertadora. Quédense aquí en Antonia Santos, el eco de su historia. En tiempos finales del siglo XVIII, en la provincia del Socorro se vivían distintas situaciones que afectaban a criollos, mestizos e indios. Los impuestos fueron el detonante de una revolución. La historiadora Adelina Cobo nos cuenta. El movimiento comunero tuvo dos caras. Por un lado, estuvo la protesta que se hizo en contra de los impuestos, que no alcanzó a ser ni siquiera una rebelión, pues ellos no tenían los objetivos claros. Recuerden que gritaban ¡viva el rey y abajo el mal gobierno! No aspiraban a un cambio real, estaban confundidos, se dividieron, que fue lo que hábilmente aprovechó el arzobispo Caballero y Góngora. Recordemos que con él se negociaron y se firmaron unas capitulaciones que nunca se cumplieron. Desde entonces viene entre nosotros la pésima costumbre de que los gobiernos se comprometen a cosas que saben de antemano que no van a cumplir. Y lo peor es que la gente siempre piensa de antemano que va a ser así, que no se les va a cumplir. Por el otro lado estaba la rebelión encabezada por José Antonio Galán. Esa sí era de verdad revolucionaria, pues su finalidad era derribar el régimen colonial. Galán fue la cabeza de una rebelión armada, pero no actuaba solo. Detrás de él maniobraba un importante grupo de criollos de Santa Fe y prestantes figuras del Socorro, de Charalá y de la provincia de Guanentá, en el hoy departamento de Santander. Era un movimiento ambicioso. Pero, ¿quién era José Antonio Galán? Lo único que se conoce de su vida antes de 1754 es que se casó, que fue condenado a pagar el servicio militar en el regimiento fijo de Cartagena de Indias. Se sabe que nació en Charalá en 1741, que era hijo de un labrador acomodado y que él y sus hermanos vivían con sus padres en la granja que tenían en las afueras de Charalá. José Antonio fue el clásico autodidacta de la época. Aprendió a leer nada menos que con el Quijote de Cervantes. Y un detalle muy especial, la rebelión de las alcabalas de Vélez y la de los estancos de Cali tuvieron una gran influencia en su manera de pensar y fomentaron en el joven Galán un espíritu rebelde, indomable y esos sueños de libertad que lo acompañaron siempre. Galán se había casado con Toribia Verdugo en 1766. Su suegro se llamaba Juan Verdugo y le hacía honor a su apellido, pues se ganaba la vida cazando indígenas de la tribu Guane, por cuyas cabezas las autoridades pagaban altísimas sumas de dinero. Galán, en cambio, era amigo de ellos, por lo que se enfrentó con su suegro y apoyó la rebelión de los Guane contra el intento de las autoridades de apropiarse de sus tierras. Ni corto ni perezoso, Galán se puso de acuerdo con los criollos de Santa Fe, que planeaban algo más grande y, como ya dijimos, muchísimo más ambicioso, como era la independencia de la Nueva Granada. Con ese fin fue que organizó en Charalá las milicias comuneras, las mismas que el 16 de marzo de 1781 se unieron al movimiento que ya se había formado en el Socorro. Esta fue la razón por la que José Antonio Galán y sus milicias se mantuvieron en rebelión, incluso después de que se había controlado el movimiento contra los impuestos del Socorro con la firma de aquella pantomima del arzobispo virrey Caballero y Góngora, de las capitulaciones de Zipaquirá. Galán siempre mantuvo comunicación y se puso de acuerdo
acuerdo con los criollos rebeldes de Santa Fe. Por eso se mantuvo en rebelión, porque tenía apoyo. Estaba apoyado de las élites criollas. Hasta organizó un ejército de 300 hombres para apoderarse de las poblaciones ribereñas del Alto Magdalena y así apoyar el golpe que preparaban los criollos de Santa Fe en contra de las autoridades españolas. En su brillante campaña por el río Magdalena, Galán llegó hasta Neiva, pero cuando atacó a Honda fue recibido con un tremendo fuego de artillería que liquidó a la mitad de sus hombres. Al ser derrotado en Honda, José Antonio Galán no pudo rehacer su ejército. Esa fue la razón por la que fue capturado unos meses después junto con 3 de sus compañeros y fueron encarcelados. La Real Audiencia los condena a ser sacados de prisión, arrastrados por caballos hasta los patíbulos para ser ahorcados. Fueron terriblemente descuartizados, partes de sus cuerpos fueron quemadas, pero sus cabezas y sus extremidades fueron puestas en los sitios donde habían cometido sus infames desmanes. Esto ocurrió el 2 de febrero de 1782. Con lo que no contaban las autoridades coloniales es que los sitios donde hicieron aquella macabra exhibición de los restos mutilados, que fueron las entradas de San Diego, de Santa Fe, de Guaduas, del Socorro y de Charalá, la gente los convirtió en santuarios de peregrinación, les rezaba y los consideraba héroes, como una especie de semidioses, hasta eso se podría decir. Solo hasta un año después, cuando Caballero y Góngora era arzobispo virrey, como buen político que era, y seguramente para acabar con aquella idolatría, otorga el perdón a los 4 comuneros, se les saca de sus jaulas y se les da cristiana sepultura. Aunque la sentencia de muerte de José Antonio Galán es infamante, la historia lo reconoce con justicia como el primer precursor y libertador de nuestra gesta independentista. En este ambiente nació la heroína María Antonia Santos y Plata. El 10 de abril de 1782, 2 meses después del descuartizamiento del líder comunero José Antonio Galán, en esta casa, a la familia de los Santos Plata llega la tercera de las hijas y la sexta en la familia. Según las tradiciones religiosas, al siguiente día de nacida, la niña recibe las bendiciones bautismales en esta iglesia, que en aquella época era una capilla pajista. Es en 1930 cuando el historiador y pedagogo pinchotano Pascual Moreno Guevara descubre en los archivos parroquiales la partida de bautismo de María Antonia Santos Plata. Dadas las circunstancias que se vivían en la región, la corona, a través del virreinato, persigue a todo aquel que participó en la revolución de los comuneros. Por esta razón, la familia Santos Plata, para proteger a sus miembros menores, deben tomar una decisión: rematar sus propiedades y viajar, buscando nuevos rumbos. Así es como llegan a Coromoro. En la Nueva Granada pasaron 30 años de tensa calma. Sin embargo, en el corazón y la mente de los granadinos y criollos permanecía un fuerte sentimiento de participación e independencia en su forma de gobernar. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1823, B. 1810, C. 1819. Pero lo cierto es que para esta pregunta en particular hay que responder todas las anteriores y algunas otras más, porque acontecimientos históricos tan grandes como el nacimiento de una nación independiente no suelen limitarse a una guerra y a un héroe. La independencia de Colombia fue un proceso, tomó por lo menos 13 años y no fue cosa solo de colombianos contra españoles. Una mala caricatura es creer que en 1810 todos los colombianos gritamos ¡No más España! Y que en 1819, en la batalla de Boyacá, por fin logramos la victoria nacional. Falso y falso. De hecho, el llamado Grito de Independencia del 20 de julio dejó un acta en la que se seguía declarando fidelidad al rey. ¿Qué? Sí. Lo que ocurría en ese momento era esto. Napoleón Bonaparte se había tomado España, despojó al rey Fernando VII de su trono, a nuestro rey del momento. El pretexto era entonces formar un gobierno autónomo, pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso esa paradójica primera declaración de independencia.
Y ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1810, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Mompox crearon sus propios gobiernos, entre comillas, independientes. Es decir, antes de ese bogotano 20 de julio que hoy conmemoramos todos los colombianos como Día Nacional. Es más, la primera ciudad en borrar las comillas fue Cartagena, el 11 de noviembre del año siguiente, cuando se declaró solemnemente a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. De verdad, verdad, sin corona, ni España, ni nada. Y otros después hicieron lo mismo. Pero claro, no era suficiente que la gente de la Nueva Granada, como se llamaba esta tierra en aquel entonces, dijera que se iba a gobernar solita. Después de que España pudo quitarse a los franceses de encima, mandó en 1815 a Pablo Morillo, con todo un ejército, a recuperar lo que creía suyo. Y hubo muchas guerras y fusilamientos. 4 años después, el 7 de agosto de 1819, saldría victoriosa una campaña libertadora que arrancó en los llanos de Arauca y Casanare y terminó en Boyacá. Esta fue la verdadera independencia, pero del centro del país. Otras regiones y ciudades importantes como Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Riohacha o seguían fieles al rey o estaban dando la pelea, y finalmente se liberarían cada una en su momento en guerras que llegaron al menos hasta 1823, cuando el triunfo del almirante Padilla en la batalla naval del lago de Maracaibo puso fin a la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo 2, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja, pues parece que en todo caso estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles, entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, de costureras, enfermeras o cocineras. Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. ¿Qué pasó ahí? Está como... Buenos días, señorita doña Antonia. Capitán, ¿qué lo trae por estas tierras? General Bolívar tiene la idea de conformar un ejército para expulsar de estas tierras a los chapetones. ¿Y en qué se puede colaborar? Precisamente, queremos contar con la colaboración de ustedes. Tengo por acá unas joyas. ¿Se pueden vender? Y con eso comprar armas, municiones y lo que se necesite. En los establos tengo también unos caballos y unas mulas que les pueden servir. Se los puede llevar también. Muchísimas gracias, señorita doña Antonia, por esta colaboración tan valiosa. Y si pueden ustedes, con sus hombres, apoyarnos desde estas tierras para ir al páramo de Pisba, atacar a Barreiro, se lo agradeceremos. Con Fernando voy a organizarlos, los hombres, para que viajen. Muchas gracias. Continúo mi camino. Vaya con Dios, capitán. Fernando, Juan. Sí, Antonia. Santiago. Santiago. Necesitamos estar más atentos en las noches por los caminos, porque los chapetones están pasando allá por el camino real. Entonces hay que hacer guardias, vigilar y enviarle toda la información a los ejércitos, a Bolívar, a Santander. A propósito, aquí tengo los datos que me trajeron los hombres de ayer, para que vaya por allá a los caminos. Así lo entregaré, doña Antonia. Y en marcha. Sí, Antonia.
Bolívar inicia una campaña para llegar a Santa Fe, derrotando las tropas realistas. Para lograrlo, debe buscar estrategias que confundan a los españoles. La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años, en donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados. Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente, inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración. Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, de origen vasco-venezolano. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. En su familia siempre estuvieron presentes la literatura y las artes. A pesar de quedar huérfano a los 9 años, Bolívar adquirió una educación de calidad gracias a su tutor Simón Rodríguez. Viajó por el continente europeo en un par de ocasiones. En París conoció personalmente a Napoleón y Humboldt, en donde compartió ideas con ellos. Además, hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre. Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela, dirigida por Francisco de Miranda. Sin embargo, al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia, donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento. Luego de irse hacia Jamaica tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá. Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia, que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente. Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo. Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia, determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica. Falleció el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el Libertador de América, Bolívar tenía la ferviente intención de unificar a toda América del Sur. Sin embargo, varios de los caudillos de los diferentes territorios de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo en las políticas internas constitucionales y años después de su muerte se disgregó el territorio. Bolívar y sus tropas cruzan el páramo de Pisba en condiciones casi infrahumanas, perdiendo muchos hombres, logrando su objetivo, llegar a Tunja antes que Barreiro. Enterado el capitán Lucas González de los movimientos patrióticos en la provincia del Socorro y la participación de doña Antonia y sus hombres, ordena a un grupo de soldados tomar la presa en su propia hacienda de Latillo. Acompañada únicamente por su sobrina Elenita Santos Rosillo y 2 de los criados, es tomada presa. Retomamos con el reconocido historiador Álvaro Sarmiento. Nos comparte el oficio de Barreiro para responder: ¿de qué se acusó Antonia por parte de la corona? Ordenanza por la cual don Juan Sámano y Uribarri, gobernador y capitán general del nuevo reino de Granada, publica las sanciones por el delito de infidencia. Para resumir, porque es larga, vamos a leer unas apartes solamente. A todos los habitantes y estantes en esta capital, hago saber que perteneciendo primitivamente a la jurisdicción militar o conocimiento de causas de trato de infidencia por espías o en la forma según lo dispuesto en las ordenanzas generales del ejército, conviene que ninguno ignore quiénes son los que reputan en la clase de tales delincuentes, contra los que la misma ordenanza establece pena de muerte. Así se comprenderán en dicha clase
Primero, sin distinción de sexo, los que sin orden superior, sin pasaporte o mandato de competente jefe militar, traspasen la línea de demarcación entre el país fiel y el insurgente. Segundo, a los rebeldes, víveres o géneros, y los que de palabra o por escrito comuniquen a los insurgentes. Ahí están las causas de incidencia por las cuales fue fusilado nuestra querida heroína. El día 28 de julio, los condenados en cortejo fúnebre, encabezado por Fray Joaquín Araque, quien rezaba las preces de los moribundos, y en medio de un pelotón de soldados, marchó hacia el cadalso situado en el costado nororiental de la Plaza Mayor del Socorro. Llegados a la plaza, el capitán de fusilamiento conduce a doña Antonia hacia el cadalso y allí presta al cura doctrinero y a sus amigas más cercanas. Espera a su hermano Santiago, entregándole el anillo y el testamento. Y así, por la patria, doña Antonia su vida ofrendará. Continuamos con el reconocido historiador Álvaro Sarmiento. Analiza y nos cuenta qué consecuencias trajo la muerte de Antonia. Su ejemplo de mujer valiente, luchadora y fiel a sus ideales. Su sacrificio sacó para la patria lo mejor de cada combatiente. Y en cada mujer la dignidad sublime, como víctimas indefensas frente al atropello cobarde del bastardo español. Los combatientes de la tierra comunera, así como las víctimas en la batalla del Pienta, llevaban en su corazón de valientes la imagen viva de la heroína, el ejemplo de su martirio, como lleva el buen cristiano sobre su pecho el escapulario de la Madre Redentora. Por todo eso es que amamos a Antonia como modelo y mártir y heroína de la mujer santanderiana. Ese es el mejor presente, es la mejor manera de formar a una mujer en Santander y valorarles a través de lo que fue el ejemplo de Antonia Santos. Continuamos la charla con el maestro Álvaro Sarmiento, reconocido historiador. Nos analiza cuáles son las diferentes facetas que marcan la vida de Antonia Santos. Por faceta entendemos la participación y el desarrollo de su conducta desde la infancia hasta su muerte. Señalaría tres. Una, la pre-revolucionaria. Presenció desde niña los atropellos y vejámenes de los españoles a la gente del común. El sufrimiento y el llanto de los niños desamparados por la guerra, y aprendió a fuerza del dolor y de la rabia lecciones de valor y ejemplos de osadía de quienes resistían al castigo y las humillaciones a una costa de sus vidas. Dos, la revolucionaria. Antonia escuchaba a su padre, capitán comunero, como galán, a sus amigos y parientes reunidos en secreto en la hacienda de Latillo, hablar y planear la resistencia a España. Escuchaba las opiniones y la lectura de las ideas de los pensadores europeos, del enciclopedismo y de la ilustración sobre libertad, sobre soberanía y resistencia a la monarquía. 3. Postrevolucionaria. Luego de presenciar los atropellos de las autoridades españolas cometidas contra su pueblo, de pensar en las ideas de aquellos ilustres politólogos y filósofos de esa época, formó su propio criterio
y se dispuso a luchar por esa patria soñada, a participar en el movimiento independentista que se estaba organizando en Charalá. La respuesta de la familia fue un no. Su hermano mayor, el capitán Fernando Santos Plata, organizador y comandante general de las guerrillas patrióticas de Charalá, se opuso una y otra vez a los deseos de Antonia, porque nadie desea involucrar a su familia en un conflicto de estos. Pero la resistencia vence, la persistencia vence la resistencia. Antonia le demostró a su hermano con hechos que sin una red de suministros, sin una red de espionaje, no tiene éxito ninguna guerra. Una de las consecuencias de la muerte de Antonia Santos se evidenciaron en los hechos ocurridos en Charalá y la batalla de Piento. Y estos hechos atrasaron a las tropas comandadas por Lucas González para llegar a reforzar los ejércitos de Barreiro en Boyacá. En este sector específicamente se dará el choque de las dos vanguardias, es decir, las tropas que iban en la parte delantera de los ejércitos. Los realistas cruzan el río hacia el sector donde nosotros nos encontramos y los patriotas se encontraban en el otro lado. Posteriormente bajará parte de la caballería patriota para envolver a la vanguardia realista y completar la victoria. Estamos en la parte superior del Cerro del Tobal. Bajaba el camino proveniente de Motavita por donde bajan las tropas Ejército Libertador. Esta es la primera zona donde comienza el combate. No es en el puente como tradicionalmente podría pensarse. Tenemos una vanguardia patriota en el sitio donde nosotros estamos ubicados que es vista por la vanguardia realista. Ellos tratan de subir a repeler a lo que piensan es una guerrilla que los está hostigando y se encuentran con el grueso de las fuerzas patriotas. Por este motivo se ven obligados nuevamente a replegarse a la Casa de Teja y de ahí descender por el Camino Real para ubicarse al otro lado del puente de Boyacá. La caballería patriota atacaría completando la derrota de las tropas realistas. Se han encontrado proyectiles en cercanía de la Casa de Teja. Encontramos también en proyectiles bajando por el Camino Real, en cercanía pues, de este cruce de caminos. Encontramos también proyectiles allí y en las lomas que tenemos a mi espalda han sido reportados muchos proyectiles y muchos balines por parte de los campesinos en sus labores agrarias. Gracias a la entrega de hombres y mujeres valerosos, los hombres que luchaban en Boyacá lograron cruzar el puente sobre el río Teatinos y así tomarse la capital del nuevo reino de Granada, Santa Fe. Ahora, el maestro Álvaro Sarmiento nos hace una disertación. ¿Por qué, siendo mujer, en una época donde se restringían tanto a las mujeres, María Antonia Santos Plata llegó a ser una gran líder? Para una líder, la fuente del conocimiento, el amor a la libertad y los sueños de una patria no tienen límites. En momentos de crisis somos capaces de romper ataduras, de vencer dificultades y superar mitos. Cuando se marcha por un ideal, los obstáculos son superables, los caminos son transitables y las metas son posibles. La mente solo la controla quien piensa. Cuando Antonia pensó en la patria, cuando entendió que la libertad es un derecho, que esa tierra campesina que pisaba era patrimonio ancestral espiritual, no dudó en luchar por ella, porque esa es la misión de quien ama el lugar de sus sueños y realidades. Llegó a ser líder por su propia voluntad, por el ejemplo de sus mayores en la revolución de los comuneros y en la gesta independentista. Tenía el carisma de una luchadora, la fe de una triunfadora y la mística sublime de una mártir. Fue una mujer consciente de su papel en la historia, una mujer heroica que jugó su dicha y su futuro por una patria libre y soberana. Por eso y mucho más, fue líder y heroína de la libertad.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.